Capítulo sexto. Sueño de conocimiento no esencial. Otro método. Cuando planifiqué este libro, decidí limitarme al tema de la proyección astral y a hacer alguna referencia, cuando fuese necesario, a mis investigaciones en otras ramas del ocultismo. Parecía deseable excluir también todo material autobiográfico que tuviese poco que ver directamente con mi tema. No obstante, aunque no sea más que para explicar por qué mi proceso fue tan lento, una narración muy breve de mis actividades informales es, creo, permisible y proporcionará una especie de telón de fondo para esta narración. Cuando finalicé mi curso de 3 años, yo había llegado a la conclusión de que no me gustaba el aspecto de las sucias prácticas generales de la ingeniería, pero que me agradaba mucho la labor de investigación en el laboratorio. Lo que parecía ser un trabajo seguro en estas líneas fracasó en el último momento y no apareció otro. De modo que, muy a pesar de mi abuelo, hice las maletas y me uní a una compañía de teatro de 10ª categoría, lo cual fue muy divertido. También me dediqué un poco al trabajo de investigación acerca de las variaciones en la conciencia resultantes de la absorción de diferentes bebidas alcohólicas. Cuando me hice mayor de edad, me encontré con casi 300 libras, los restos de una herencia que podía haber sido cómoda si no hubiesen sucedido cosas como la crisis del liberador. Sin embargo, a mí me pareció una fortuna, de modo que abandoné el mundo del teatro y rápidamente encontré una esposa, lo cual es quizás lo más sabio que he hecho en mi vida. A continuación tuve 2 aventuras sin éxito en el mundo de los negocios y luego decidí que sería escritor y finalmente lo fui, de algún tipo, y llevé a una existencia deliciosamente ociosa, pero muy precaria, como escritor de historias para revistas, hasta el cataclismo de la Gran Guerra. Ahora resultará evidente el por qué mi entusiasmo por la investigación de los sueños disminuyó hasta casi extinguirse. Durante los primeros años, pues Hartley es cierto que continué teniendo experiencias de sueño, del conocimiento, y que realicé algunas proyecciones, pero nunca me tomé el trabajo de registrarlas, y ahora han desaparecido por completo de mi mente. No sé por qué, pero la impresión en mi cerebro de estas aventuras fuera del cuerpo es extremadamente huidiza. Deberían anotarse en detalle lo posible después del suceso, lo cual es una gran molestia cuando interrumpe el descanso nocturno. Ciertamente que no he sido el investigador ideal. He sido perezoso y he trabajado solo a rachas, atraído hacia aquí y hacia allá por ambiciones en conflicto y otros intereses. 2 de mis primeros cuadernos de apuntes han desaparecido y probablemente fueron destruidos en la limpieza previa a la mudanza. Todavía tengo notas de varios cientos de sueños, pero de estos solo unos 60 pueden ser considerados verdaderas proyecciones. Sin embargo, he realizado muchas más, o no fueron registradas jamás, o se encontraban en mis cuadernos perdidos. He encontrado una breve anotación realizada en agosto de 1906 de otra aparición que vi en estado de trance. En esa ocasión fue de la mujer que al poco tiempo se convertiría en mi mujer. Ella se encontraba en Southampton y yo en West Kensington. Salí de un sueño no recordado para encontrarme aparentemente despierto, sin inclinación a moverme, y con los cambios en la atmósfera que he descrito con anterioridad. Esta aparición fue similar a la de Elsie y desapareció en cuanto me moví, lo cual rompió el trance. No pronuncié palabra alguna y no vi colores astrales. Lo que sería mi mujer se encontraba durmiendo en esos momentos, pero no tuvo ningún recuerdo de haber soñado. Luego se produce una brecha en mis registros hasta julio de 1908 y esta experiencia marca un avance realmente importante. Estaba recostado en el sofá, por la
tarde con los ojos cerrados y repentinamente descubrí que podía ver el estampado del sofá negro. Eso me dijo que me encontraba en el estado de trance. Entonces abandoné mi cuerpo, al desear con fuerza salir de él, y experimenté una transición extremadamente repentina hacia un hermoso y desconocido paisaje en el campo. Caminé durante un buen rato sobre un suelo salvaje y encantador, bajo un cielo de un azul vivo, en el cual había unas aborregadas y nubes iluminadas por el sol. Demasiado pronto, mi cuerpo me llamó a regresar, y en mi vuelo hacia el hogar recuerdo claramente cómo haber atravesado un carro tirado por un caballo que se encontraba en una calle poco familiar, la apariencia real del cielo londinense en el momento de la realización de este experimento me es desconocida. De haber decidido observarlo directamente, el trance se hubiera interrumpido. La importancia de este relato reside en 2 puntos. 1. Se demostró que el sueño del conocimiento, que yo había considerado hasta entonces como un requisito indispensable previo a la proyección, no era realmente esencial y se podía prescindir de él por completo, pues yo me había dormido realmente, sino que me encontraba en un estado somnoliento cuando descubrí que podía ver a través de mis ojos cerrados. Era como si tuviese un par de ojos interiores que se hubiesen abierto de repente. Esto significaba que, cuando las condiciones eran tan favorables, era posible entrar en un estado de trance sin la intervención de un sueño, y que uno podía experimentar en cualquier momento, no solo en las raras ocasiones en las cuales la facultad crítica se había mantenido despierta en el sueño. Aún había de descubrir, sin embargo, que ambos métodos eran igualmente difíciles, pues aunque era fácil inducir las etapas iniciales del trance, la más mínima interrupción era suficiente para romper el estado antes de que éste fuera lo bastante profundo para permitir la separación. 2. Aunque el lector le pueda parecer ridículo, nunca me había dado cuenta de que el estado de trance precedía al hecho de la proyección, probablemente a causa de mis 2 primeras experiencias catalépticas. Yo creía que el orden del fenómeno era el siguiente: sueño del conocimiento, proyección, falso despertar y luego el estado de trance como fase final. Sí, ahora parece muy estúpido de mi parte, pero debe recordarle que yo trabajaba prácticamente solo y que en aquella época casi no había literatura sobre el tema. Fue tan solo una inspiración la que me hizo intentar abandonar mi cuerpo en esta ocasión, algo que nunca había pensado hacer en todas mis experiencias previas al estado de trance, y no hay explicación para ello. Transcurrió casi un año antes de que yo pudiese repetir este éxito, y luego, en octubre de 1909, tengo otro registro. Después de que el sol se pusiera, me acosté en el sofá para experimentar. Mis ojos estaban cerrados, pero casi de inmediato, con mi visión astral, pude ver la habitación con bastante claridad, y a mi mujer sentada cosiendo junto al fuego. Sentí también un adormecimiento que subía por mis piernas, y la antigua falta de predisposición a moverme, o la incapacidad de hacerlo. Esto me dijo que había conseguido el estado de trance. Como anteriormente, con solo desear con fuerza abandonar mi cuerpo, me encontré de pie sobre la acera iluminada por la farola fuera de mi casa. Caminé una distancia corta por la calle y entré en la tienda de ultramarinos. Estaba llena de clientes, pero nadie se percató de mi presencia. Deseaba saber si era visible para el tendero, pero mi cuerpo me llamó a regresar y creí haber despertado. La habitación parecía tan real como la vida normal, pero en aquel momento un loro de vivo plumaje voló sobre mi cabeza y atravesó la pared. Entonces supe al observar esta ilusión que había experimentado un falso despertar y que me encontraba todavía en estado de trance. No obstante, antes de que pudiese realizar otra excursión, algún ruido rompió el trance. Mi único experimento con cloroformo pertenece a este periodo. Como había conseguido aproximadamente una cucharada de un amigo médico, vertí un poco sobre un algodón y procedí a inhalarlo cuidadosamente. Me encontraba acostado en el sofá, y mi mujer
y barroca estaban presentes. Después de unas pocas inhalaciones, me pareció que era lanzado hasta las estrellas y que era un resplandeciente hilo plateado conectaba a mi ser celestial con mi cuerpo físico. La conciencia dual era muy pronunciada. Cuando hablaba, que parecía que mis palabras viajaban por el hilo y eran pronunciadas por mi ser físico, pero el proceso era simultáneo y yo podía sentir que me encontraba entre las estrellas y en el sofá, todo al mismo tiempo. Desde esta altura olímpica hablé a mi pequeño público, pero ay de mí, el gran cerebro estaba nublado. Me cuentan que manifesté una lamentable falta de seriedad y que mis comentarios no constituyeron una contribución que valiese la pena preservar en los anales de la investigación psíquica. Además, después del experimento me encontré extremadamente mal durante unos minutos, por lo tanto, considerándolo todo, no puedo recomendar a un estudiante serio el método del cloroformo para obtener la separación. En 1909 encuentro también un registro de un pequeño sueño del conocimiento bastante singular. Soñé que mi mujer y yo nos despertamos, nos levantamos y nos vestimos. Al subir las persianas hicimos el sorprendente descubrimiento de que la fila de las casas de enfrente había desaparecido y que en su lugar había campos despejados. Le dije a mi mujer: esto significa que estoy soñando, aunque todo parezca tan real y yo me sienta perfectamente despierto. Esas casas no pueden haber desaparecido durante la noche. Y mira toda esta hierba. Pero aunque mi mujer estaba muy perpleja, no pude convencerla de que se trataba de un sueño. Bueno, continué. Estoy preparado. Capítulo sexto. Sueño de conocimiento no esencial. Otro método. Cuando planifiqué este libro, decidí limitarme al tema de la proyección astral y a hacer alguna referencia, cuando fuese necesario, a mis investigaciones en otras ramas del ocultismo. Parecía deseable excluir también todo material autobiográfico que tuviese poco que ver directamente con mi tema. No obstante, aunque no sea más que para explicar por qué mi proceso fue tan lento, una narración muy breve de mis actividades informales es, creo, permisible y proporcionará una especie de telón de fondo para esta narración. Cuando finalicé mi curso de 3 años, yo había llegado a la conclusión de que no me gustaba el aspecto de las sucias prácticas generales de la ingeniería, pero que me agradaba mucho la labor de investigación en el laboratorio. Lo que parecía ser un trabajo seguro en estas líneas fracasó en el último momento y no apareció otro. De modo que, muy a pesar de mi abuelo, hice las maletas y me uní a una compañía de teatro de 10ª categoría, lo cual fue muy divertido. También me dediqué un poco al trabajo de investigación acerca de las variaciones en la conciencia resultantes de la absorción de diferentes bebidas alcohólicas. Cuando me hice mayor de edad, me encontré con casi 300 libras, los restos de una herencia que podía haber sido cómoda si no hubiesen sucedido cosas como la crisis del liberador. Sin embargo, a mí me pareció una fortuna, de modo que abandoné el mundo del teatro y rápidamente encontré una esposa, lo cual es quizás lo más sabio que he hecho en mi vida. A continuación tuve 2 aventuras sin éxito en el mundo de los negocios y luego decidí que sería escritor y finalmente lo fui, de algún tipo, y llevé a una existencia deliciosamente ociosa, pero muy precaria, como escritor de historias para revistas, hasta el cataclismo de la Gran Guerra. Ahora resultará evidente el por qué mi entusiasmo por la investigación de los sueños disminuyó hasta casi extinguirse. Durante los primeros años, pues Hartley, es cierto que continué teniendo experiencias de sueño, del conocimiento, y que realicé algunas proyecciones, pero nunca me tomé el trabajo de registrarlas, y ahora han desaparecido por completo de mi mente. No sé por qué, pero la impresión en mi cerebro de estas aventuras fuera del cuerpo es extremadamente huidiza. Deberían anotarse en detalle lo posible después del suceso,
lo cual es una gran molestia cuando interrumpe el descanso nocturno. Ciertamente que no he sido el investigador ideal, he sido perezoso y he trabajado solo a rachas, atraído hacia aquí y hacia allá por ambiciones en conflicto y otros intereses. Dos de mis primeros cuadernos de apuntes han desaparecido y probablemente fueron destruidos en la limpieza previa a la mudanza. Todavía tengo notas de varios cientos de sueños, pero de estos solo unos 60 pueden ser considerados verdaderas proyecciones. Sin embargo, he realizado muchas más, o no fueron registradas jamás, o se encontraban en mis cuadernos perdidos. He encontrado una breve anotación realizada en agosto de 1906 de otra aparición que vi en estado de trance. En esa ocasión fue de la mujer que al poco tiempo se convertiría en mi mujer. Ella se encontraba en Southampton y yo en West Kensington. Salí de un sueño no recordado para encontrarme aparentemente despierto, sin inclinación a moverme y con los cambios en la atmósfera que he descrito con anterioridad. Esta aparición fue similar a la de Elsie y desapareció en cuanto me moví, lo cual rompió el trance. No pronuncié palabra alguna y no vi colores astrales. Lo que sería mi mujer se encontraba durmiendo en esos momentos, pero no tuvo ningún recuerdo de haber soñado. Luego se produce una brecha en mis registros hasta julio de 1908 y esta experiencia marca un avance realmente importante. Estaba recostado en el sofá por la tarde con los ojos cerrados y repentinamente descubrí que podía ver el estampado del sofá negro. Eso me dijo que me encontraba en el estado de trance. Entonces abandoné mi cuerpo, al desear con fuerza salir de él, y experimenté una transición extremadamente repentina hacia un hermoso y desconocido paisaje en el campo. Caminé durante un buen rato sobre un suelo salvaje y encantador, bajo un cielo de un azul vivo, en el cual había unas aborregadas y nubes iluminadas por el sol. Demasiado pronto, mi cuerpo me llamó a regresar, y en mi vuelo hacia el hogar recuerdo claramente cómo haber atravesado un carro tirado por un caballo que se encontraba en una calle poco familiar, la apariencia real del cielo londinense en el momento de la realización de este experimento me es desconocida. De haber decidido observarlo directamente, el trance se hubiera interrumpido. La importancia de este relato reside en dos puntos. 1. Se demostró que el sueño del conocimiento, que yo había considerado hasta entonces como un requisito indispensable previo a la proyección, no era realmente esencial y se podía prescindir de él por completo, pues yo me había dormido realmente, sino que me encontraba en un estado somnoliento cuando descubrí que podía ver a través de mis ojos cerrados. Era como si tuviese un par de ojos interiores que se hubiesen abierto de repente. Esto significaba que, cuando las condiciones eran tan favorables, era posible entrar en un estado de trance sin la intervención de un sueño, y que uno podía experimentar en cualquier momento, no solo en las raras ocasiones en las cuales la facultad crítica se había mantenido despierta en el sueño. Aún había de descubrir, sin embargo, que ambos métodos eran igualmente difíciles, pues aunque era fácil inducir las etapas iniciales del trance, la más mínima interrupción era suficiente para romper el estado antes de que éste fuera lo bastante profundo para permitir la separación. 2. Aunque el lector le pueda parecer ridículo, nunca me había dado cuenta de que el estado de trance precedía al hecho de la proyección, probablemente a causa de mis dos primeras experiencias catalépticas. Yo creía que el orden del fenómeno era el siguiente: sueño del conocimiento, proyección, falso despertar y luego el estado de trance como fase final. Sí, ahora parece muy estúpido de mi parte, pero debe recordarle que yo trabajaba prácticamente solo y que en aquella época casi no había literatura sobre el tema. Fue tan solo una inspiración la que me hizo intentar abandonar mi cuerpo en esta ocasión, algo que nunca había pensado hacer en todas mis experiencias previas al estado de trance, y no hay explicación para ello.
Transcurrió casi un año antes de que yo pudiese repetir este éxito, y luego, en octubre de 1909, tengo otro registro. Después de que el sol se pusiera, me acosté en el sofá para experimentar. Mis ojos estaban cerrados, pero casi de inmediato, con mi visión astral, pude ver la habitación con bastante claridad, y a mi mujer sentada cosiendo junto al fuego. Sentí también un adormecimiento que subía por mis piernas, y la antigua falta de predisposición a moverme, o la incapacidad de hacerlo. Esto me dijo que había conseguido el estado de trance. Como anteriormente, con solo desear con fuerza abandonar mi cuerpo, me encontré de pie sobre la acera iluminada por la farola fuera de mi casa. Caminé una distancia corta por la calle y entré en la tienda de ultramarinos. Estaba llena de clientes, pero nadie se percató de mi presencia. Deseaba saber si era visible para el tendero, pero mi cuerpo me llamó a regresar y creí haber despertado. La habitación parecía tan real como la vida normal, pero en aquel momento un loro de vivo plumaje voló sobre mi cabeza y atravesó la pared. Entonces supe al observar esta ilusión que había experimentado un falso despertar y que me encontraba todavía en estado de trance. No obstante, antes de que pudiese realizar otra excursión, algún ruido rompió el trance. Mi único experimento con cloroformo pertenece a este periodo. Como había conseguido aproximadamente una cucharada de un amigo médico, vertí un poco sobre un algodón y procedí a inhalarlo cuidadosamente. Me encontraba acostado en el sofá, y mi mujer y Barroca estaban presentes. Después de unas pocas inhalaciones, me pareció que era lanzado hasta las estrellas, y que era un resplandeciente hilo plateado conectaba a mi ser celestial con mi cuerpo físico. La conciencia dual era muy pronunciada. Cuando hablaba, que parecía que mis palabras viajaban por el hilo y eran pronunciadas por mi ser físico, pero el proceso era simultáneo, y yo podía sentir que me encontraba entre las estrellas y en el sofá, todo al mismo tiempo. Desde esta altura olímpica hablé a mi pequeño público, pero ay de mí, el gran cerebro estaba nublado. Me cuentan que manifesté una lamentable falta de seriedad y que mis comentarios no constituyeron una contribución que valiese la pena preservar en los anales de la investigación psíquica. Además, después del experimento me encontré extremadamente mal durante unos minutos. Por lo tanto, considerándolo todo, no puedo recomendar a un estudiante serio el método del cloroformo para obtener la separación. En 1909 encuentro también un registro de un pequeño sueño del conocimiento bastante singular. Soñé que mi mujer y yo nos despertamos, nos levantamos y nos vestimos. Al subir las persianas hicimos el sorprendente descubrimiento de que la fila de las casas de enfrente había desaparecido y que en su lugar había campos despejados. Le dije a mi mujer: esto significa que estoy soñando, aunque todo parezca tan real y yo me sienta perfectamente despierto. Esas casas no pueden haber desaparecido durante la noche. Y mira toda esta hierba. Pero aunque mi mujer estaba muy perpleja, no pude convencerla de que se trataba de un sueño. Bueno, continué. Estoy preparado para defender mi razón y ponerla a prueba. Saltaré por la ventana y no me haré ningún daño. Ignorando implacablemente sus súplicas y sus objeciones, abrí la ventana y me subí al alféizar. Entonces salté y floté suavemente sobre la calle. Cuando mis pies tocaron el suelo, desperté. Mi mujer no recordaba haber soñado. De hecho, yo me había puesto muy nervioso al saltar, pues la atmósfera dentro de nuestra habitación parecía tan absolutamente real, casi me hace aceptar lo manifestantemente absurdo de lo que sucedía afuera. ¿Era mi mujer en el sueño tan solo una creación de mi mente? ¿O era realmente mi mujer funcionando en su vehículo astral? No lo sé. Como se verá más adelante, se trata de un problema que nunca he sido capaz de resolver. Por desgracia, mi esposa nunca ha tenido ningún recuerdo de haber soñado en ocasiones en las cuales aparentemente la he encontrado en una proyección o en un sueño normal. Existe una terquedad de las cosas, pues una vez estando probablemente
Seguramente ella, también en un estado de trance, se asustó al ver a mí, yo etérico o astral sentado, fuera de mí, yacente, forma física, y luego, por supuesto, yo no logré recordar nada. Tengo también notas de una experiencia telepática. Una noche después de cenar, salí a pasear y me sumergí en el tema de una historia que estaba escribiendo entonces. Estaba fumando un tabaco muy fuerte que en aquella época me gustaba mucho y dejé salir el humo mecánicamente mientras pensaba en el trama justo cuando pasaba delante de una valla publicitaria en la calle de Westminster Bridge. Me encontré tambaleándome y pensé que estaría mareado. En pocos minutos logré dominar la situación, guardé la ofensiva pipa y continué caminando. Cuando llegué a casa casi había olvidado el incidente y me sorprendió encontrar a mi mujer bastante preocupada por mí. Parece ser que ella había tenido una repentina visión mental en la cual me vio tambalear al tiempo que pasaba delante de esa valla publicitaria particular y tuvo una impresión muy vivida que yo me encontraba mal. Yo no recordaba haber pensado en ella para nada, al estar tan preocupado con mi historia, hasta el punto en que descubrí que había fumado demasiado. Ni recordaba ella haber pensado en mí, hasta que la imagen mental hizo irrupción repentinamente en su conciencia. La naturaleza trivial del incidente se suma a la dificultad para encontrar una explicación satisfactoria. En una ocasión, cuando me encontraba realmente en un serio peligro, mi mujer sintió mi situación de peligrosa y sufrió muchísimo. Sin embargo, no tuvo ninguna imagen mental y no tenía ni idea de la naturaleza de mi problema, a pesar del hecho de que ella estaba mucho en mis pensamientos en aquella época. En agosto de 1911 regresamos a Southampton, donde teníamos muchos amigos y lazos sentimentales, y mi siguiente registro corresponde a julio de 1912. Me encontraba acostado en la cama por la tarde cuando experimenté un falso despertar, imaginando que mi mujer y dos amigos estaban sentados en la habitación, hablando. Me sentía muy cansado como para participar en la conversación y me dormí. Otra vez. Cuando volví a ser consciente de lo que me rodeaba, me di cuenta que me encontraba en el estado de trance y que podía abandonar mi cuerpo. De modo que me senté como saliendo de mi cuerpo y salí de la cama preocupadamente. La conciencia dual era muy pronunciada. Podía sentirme acostado sobre la cama y de pie junto a ella, mis piernas contra la manta, simultáneamente. Pero aunque era capaz de ver todos los objetos que había en la habitación con bastante claridad, no podía ver mi cuerpo cuando lo buscaba sobre la cama. Todo parecía tan real como en el estado de la vigilia, más aún especialmente vivido. Y yo me sentía indescriptiblemente bien y libre. Mi cerebro parecía estar extraordinariamente alerta. Dejé la cama y caminé lentamente por la habitación hasta la puerta. La sensación de conciencia dual iba disminuyendo a medida que iba alejando de mi cuerpo, pero justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, mi cuerpo me atrajo al instante y el trance se rompió. No hubo una etapa final de aparente catalepsia y la experiencia no tuvo efectos posteriores desagradables. Este relato no parece muy interesante, pero marcó un gran avance importante y su significancia especial reside en la forma suave en que se efectuó la separación. Fue mi primera experiencia de una proyección no instantánea realizada cuando me encontraba en un estado de trance autoinducido, sin el preliminar sueño del conocimiento. Pienso ir tratando mis avances por orden cronológico, pero aunque la información será oscura de momento, quisiera añadir que esta fue una verdadera proyección de puerta pineal, y el doloroso asunto de pasar por la puerta tuvo lugar mientras yo me encontraba inconsciente en el plano físico. Se verá que estos comentarios se aplican también en otros ejemplos de proyección no instantánea. Proyección instantánea es el nombre que le he dado al tipo de proyección en la cual la separación tiene lugar al lanzar, de modo más o menos energético, al vehículo sutil fuera del cuerpo físico.
mediante un fuerte esfuerzo de voluntad. En estos casos, la velocidad aparente es tan grande que uno atraviesa las paredes de la habitación como un relámpago, y por lo tanto no hay tiempo para la sensación de conciencia dual. Con este método ocurrían también con frecuencia rupturas de la conciencia, de manera que el experimentador puede no ser completamente consciente de su estado, identidad, etc., hasta detener probablemente a muchas millas de distancia de su cuerpo. Se sabe que no pude ver mi cuerpo cuando lo busqué sobre la cama, y esta ha sido mi experiencia en general, aunque otros proyeccionistas dicen que ellos pueden ver el suyo. Se me ha sugerido que, si yo estoy funcionando en mi cuerpo astral, debería ser capaz de ver solo los equivalentes astrales de los objetos de mi habitación, y por lo tanto, para ver a mi cuerpo físico sería necesaria una especie de clarividencia hacia abajo, ya que su equivalente astral ya no coincidía con él. Quizás otras personas tengan este poder y yo no. Pero fundamentalmente, los diferentes estados de conciencia son el resultado de la capacidad de respuesta a los distintos tipos de vibración. Y por esta razón puede ser que el proyeccionista, cuando se exterioriza, viva hasta cierto punto en su propio mundo, y dos experimentadores nunca obtendrán resultados exactamente iguales, porque no responden exactamente al mismo tipo de vibración. Esto es cierto también en el estado de la vigilia, pero en un grado menor. Nuestro mundo físico no es para nada el mismo lugar para todos nosotros, a pesar de que existe un acuerdo general suficiente acerca del fenómeno que presenta que nos permite continuar con nuestras obligaciones. Algunas personas no pueden ver los colores, otras no pueden oír los tonos, y si varias personas presencian un mismo suceso, se registran sus impresiones individuales. Habrá notables diferencias en sus narraciones. No es de sorprender entonces que cuando nos alejamos de la vieja materia sólida encontraremos que las impresiones o experiencias de un proyeccionista no concuerdan completamente con las de otro. El señor Sylvan Muldon, en su libro The Case Astral Projection, Chicago de 1936, escribe lo siguiente. El señor Fox mantuvo que mientras estaba proyectando era capaz de ver su cuerpo físico, aunque podía ver el de su mujer normalmente. Este hecho me ha sido señalado en el pasado como prueba contra la realidad de sus exteriorizaciones, aunque como ya he señalado, no recurriré a explicaciones en el presente volumen. No hay absolutamente nada raro en este hecho. Existen muchas razones por las cuales esto podría ser cierto y que, en teoría, fortalecen en lugar de debilitar el relato del señor Fox. En el próximo volumen se explicará esto más extensamente. Hubo, sin embargo, solo una ocasión en la cual pude ver mi cuerpo. La proyección que era del tipo instantáneo se realizó de una forma muy inusual. 15 de febrero de 1914. Por la tarde estuve experimentando sentado en la mecedora. Rápidamente entré en estado de trance y vi la visión astral. A pesar de que mis ojos estaban completamente cerrados, deseé con fuerza ascender. Entonces repentinamente fui como transportado por el aire fuera de mi cuerpo, girando de manera tal que acabé delante de él, y fui llevando hacia arriba una posición casi horizontal. En este rápido viaje hacia arriba vi mi rostro como si lo estuviese viendo a solo una pulgada de distancia, extraño y monstruoso, y sin embargo inequívocamente mío, y a través de los párpados cerrados. Los globos oculares eran completamente visibles, estaban vueltos hacia arriba, mostrando solo lo blanco, lo cual les daba un efecto aún más grotesco. Esta aparición fue tan inesperada y horrible que me espanté. No obstante, continué deseando con fuerza ascender y salir disparado hacia la negrura. Entonces, cuando pensaba en dar el siguiente paso, el trance llegó a su fin. La impresión había sido demasiado para mi control mental de situación. La peculiar cercanía del punto de vista pudo haber permitido que viese mi rostro en esta ocasión.